Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. Aquí tenéis el resumen completo de la asignatura de Sensación, Percepción y Atención, una asignatura del primer semestre de primero de carrera. Primero veremos un resumen de los 10 primeros temas y luego pasaremos a los siguientes. Para que nos hagamos una idea de cómo va a ir esto, vamos a dividir el resumen en 4 grandes bloques. Empezaremos por lo básico, los fundamentos de la percepción. Luego nos meteremos de lleno con la percepción visual, después con la auditiva, y acabaremos con un repaso a otros sistemas sensoriales como el tacto, el olfato y el gusto. Muy bien, pues vamos al lío. Lo primero de todo es la pregunta del millón. ¿Cómo conseguimos pasar de la energía que hay ahí fuera, de la luz, del sonido, a lo que vivimos en nuestra mente, a nuestra experiencia? O sea, ¿es lo mismo una silla real que la silla que nosotros percibimos? Y aquí es donde tenemos que empezar a diferenciar conceptos. Primero tenemos el estímulo distal. Esto, para que nos entendamos, es la cosa en sí, el objeto que está en el mundo. Un árbol, un coche, una canción sonando en la radio, existe por sí mismo, independientemente de que lo estemos percibiendo o no. Es la referencia. Pero claro, a nuestros sentidos no llega el árbol directamente. Lo que llega a nuestra retina es un patrón de luz reflejada por ese árbol. Eso es el estímulo proximal. Lo que llega a nuestros oídos son ondas de presión en el aire. Así que la gran tarea de la percepción, el verdadero trabajo, es reconstruir, descifrar cuál es el estímulo distal, a partir de la información, a veces incompleta, que nos da el estímulo proximal. Y todo este proceso sigue un camino, una especie de viaje. Primero, la energía del estímulo, sea luz o sonido, llega a nuestros receptores sensoriales. Ahí ocurre la magia de la transducción. Esa energía física se convierte en un impulso eléctrico, el lenguaje que entiende el cerebro. Después, las vías aferentes, que son como las autopistas de la información, transmiten esa señal hacia el cerebro. Y finalmente, en las áreas corticales, se integra todo y se interpreta, dando lugar a nuestra percepción consciente. Ahora, ¿cómo medimos todo esto? ¿Cómo se mide una sensación? Bueno, al principio, la psicofísica clásica de Fechner se centraba únicamente en el estímulo. Su obsesión era encontrar el umbral absoluto, o sea, la cantidad mínima de energía para que notemos algo. Pero con la psicofísica moderna de Stevens, la cosa cambió por completo. El foco se desplazó al observador, porque se dieron cuenta de que nuestra decisión de decir «sí, he visto la luz» no solo depende de la luz, sino también de nuestras expectativas o de si estamos más o menos motivados. Y esto nos lleva directamente a la teoría de detección de señales, que es fundamental. Nos plantea que ante una posible señal hay 4 escenarios. Si la señal está y la detectamos, es un acierto, perfecto. Si la señal está pero no la detectamos, es un fallo. Ahora, si la señal no está y decimos que sí, eso es una falsa alarma. Y si no está y decimos que no, es un rechazo correcto. Lo genial de este modelo es que nos permite separar la sensibilidad real de nuestros sentidos del sesgo de respuesta de cada persona. Venga, dejamos los fundamentos y nos metemos de lleno con nuestro sentido estrella, la percepción visual. El sistema visual tiene un trabajo titánico, Tiene que coger toda esa información de luz que le llega a la retina y organizarla para que veamos objetos con forma, con profundidad, con sentido. Los psicólogos de la Gestalt fueron los primeros en estudiar cómo nuestro cerebro organiza el caos visual, y uno de sus conceptos clave es la articulación figura-fondo. ¿Por qué vemos una cara y no 2 perfiles? ¿Cómo decidimos qué es el objeto principal y qué es el fondo? Pues resulta que nuestro cerebro usa una serie de reglas automáticas. Tendemos a ver cómo figuran las formas simétricas, las más pequeñas, las que tienen más contraste. Y además de separar la figura del fondo, nuestro cerebro también agrupa los elementos para crear un todo con sentido. ¿Y cómo lo hace? Pues con más reglas de la Gestalt. Agrupamos cosas que están cerca, cosas que se parecen, cosas que se mueven juntas. Nuestro cerebro incluso completa figuras que no están cerradas del todo o sigue líneas imaginarias para que todo encaje. Es un trabajo constante de poner orden. Y aquí viene una de las preguntas más fascinantes de la percepción visual. Pensemos en esto. La imagen que se proyecta en el fondo de nuestro ojo, en la retina, es plana, es en 2 dimensiones. Sin embargo, nosotros vivimos y nos movemos en un mundo tridimensional. ¿De dónde saca el cerebro esa tercera dimensión? Pues lo hace usando un montón de pistas, de trucos. Por un lado están las claves binoculares, las que necesitan los 2 ojos. La más importante es la disparidad retiniana. Cómo cada ojo ve el mundo desde un ángulo un pelín diferente, el cerebro usa esa diferencia para calcular la profundidad. Pero también hay un montón de claves monoculares, que funcionan con un solo ojo. Por ejemplo, cómo se mueve el escenario cuando nosotros nos movemos, o las mismas pistas que usan los pintores en sus cuadros para crear la ilusión de profundidad. Muy bien, cambiamos de tercio, dejamos el mundo de lo que vemos y nos adentramos en el universo de lo que oímos. La percepción auditiva es increíble.
Es capaz de transformar simples vibraciones en el aire en la complejidad de una sinfonía o en el significado de una conversación. El viaje del sonido a través del oído es una obra de ingeniería. El oído externo actúa como un embudo, captura las ondas. El oído medio, con sus famosos huesecillos, martillo, yunque y estribo, las amplifica mecánicamente. Luego, en el oído interno, la cóclea, que tiene forma de caracol, hace la transducción y convierte esas vibraciones en señales nerviosas. Y de ahí viajan al cerebro para que las interprete. Y aquí hay un debate histórico muy interesante sobre cómo percibimos la tonalidad, es decir, por qué un sonido nos parece grave o agudo. La teoría del lugar decía que depende de en qué zona de la cóclea vibra la membrana. Para los sonidos agudos vibra la base, para los graves la punta. Por otro lado, la teoría temporal defendía que lo importante es la frecuencia con la que disparan las neuronas. Hoy se piensa que ambas teorías son correctas y se complementan. Ahora, si hay algo realmente complejo, es la percepción del habla. Cuando hablamos, no hacemos pausas claras entre las palabras, es un flujo de sonido continuo. Y encima, un mismo sonido, por ejemplo una D, suena distinto si va antes de una A o de una U. Es el problema de la coarticulación. Entonces, ¿cómo se las apaña el cerebro para cortar ese chorro de sonido y reconocer las palabras? Pues una de las claves está en identificar las consonantes a partir de sus rasgos acústicos. Las podemos clasificar en dos ejes. Primero, por el modo de articulación. El aire sale de golpe como en una P o sale rozando como en una S. Y segundo, por el lugar de articulación, donde ponemos el obstáculo al aire, en los labios, con la lengua contra los dientes. El cerebro usa estas pistas para decodificar lo que oímos. Bueno, y después de los dos grandes, la vista y el oído, vamos a ver otros sistemas sensoriales. El tacto, el olfato y el gusto, que a veces parecen los hermanos pequeños, pero que nos dan una conexión con el mundo mucho más íntima y emocional. Para entender el tacto hay que conocer al homúnculo cortical. Es esta figura un poco deforme que representa qué partes de nuestro cuerpo tienen más espacio dedicado en el cerebro, en la corteza somatosensorial. Como se puede ver, las manos y los labios son enormes, porque son las zonas con mayor sensibilidad táctil. Esto se llama magnificación cortical. Y aquí hay que hacer una distinción importante. Una cosa es la percepción táctil, que es pasiva. Por ejemplo, notar que algo nos roza el brazo. Y otra muy distinta es la percepción háptica, que es activa. Es cuando usamos las manos para explorar un objeto a propósito. Aquí no solo interviene la piel, sino también la información de nuestros músculos y articulaciones. Es lo que nos permite saber qué llave es la correcta dentro del bolsillo solo con tocarla. Pasamos al olfato. Funciona detectando moléculas que flotan en el aire, los odorantes. Estas moléculas encajan en unos receptores que tenemos en la nariz. Y lo más curioso es que no tenemos un receptor para olor a café y otro para olor a césped. Lo que ocurre es que cada olor crea un patrón de activación único, como un código de barras a través de muchos receptores en el bulbo olfatorio. Y es ese patrón lo que el cerebro interpreta. Y para terminar, una aclaración que es fundamental. Gusto y sabor no son lo mismo. El gusto es solo lo que detectan las papilas gustativas de la lengua. Dulce, salado, ácido, amargo y umami. Punto. El sabor, en cambio, es la experiencia completa. Es la suma del gusto más el olfato que nos llega por detrás de la boca, el olfato retronasal, más la textura, la temperatura. Por eso, cuando estamos acatarrados, la comida no nos sabe a nada. Perdemos el olfato, no el gusto. Esta frase de Traig Engine lo resume a la perfección. El olfato tiene una conexión neuronal muy directa con la amígdala y el hipocampo, los centros de la emoción y la memoria del cerebro. Por eso un olor puede transportarnos de golpe a un recuerdo de la infancia con una intensidad brutal. Su función no es tanto identificar, sino anclar recuerdos para no olvidarlos. Y bueno, estos fueron los primeros 10 temas. A continuación veremos los siguientes. Y pues una vez visto los anteriores temas, continuaremos con temas restantes de la asignatura. Venga, vamos a meternos de lleno a desentrañar esos procesos tan alucinantes que nos permiten, básicamente, filtrar toda la realidad para poder construir el mundo que vivimos cada día. Os cuento la hoja de ruta. Primero, vamos a lo más básico, cómo entra el mundo en nuestra cabeza. Después, conoceremos a la auténtica directora de orquesta de nuestra mente, la atención. Veremos cómo nos ayuda a centrarnos, a hacer varias cosas a la vez y, claro, qué pasa cuando estos sistemas, que son súper delicados, pues fallan. Bueno, pues empecemos por el principio de todo. Hay una diferencia gigantesca entre cómo es el mundo ahí fuera y cómo lo experimentamos nosotros. Y es que nuestro cerebro no es una simple ventana, para nada. Es un artista, un reconstructor activo de la realidad.
A ver, pensemos en un árbol. El árbol real, el que está ahí plantado, es lo que llamamos el estímulo distal. Pero lo que le llega a nuestra retina no es el árbol, ¿qué va? Es un patrón de luz en 2 dimensiones y encima del revés. Ese es el estímulo proximal. El verdadero milagro es que nuestro cerebro coge esa información tan pobre y reconstruye una imagen perfecta y en 3 dimensiones del árbol. Es que es un detective increíble. Este viaje es como un servicio de mensajería súper eficiente. Primero, la transducción, que es como si tradujera el paquete, la luz, el sonido, a un idioma que el cerebro pilla, los impulsos eléctricos. Luego, la transmisión lo manda a toda pastilla por las autopistas neuronales. Y al final, la integración, que es cuando el cerebro abre el paquete y dice, ¡anda! ¡Pero si es un árbol! Vale, si la percepción es la orquesta, la atención es quien lleva la batuta. Decide qué instrumento suena más fuerte, cuál se tiene que callar un poquito y, sobre todo, mantiene el ritmo de lo que vivimos conscientemente. No es solo prestar atención, no, es el proceso que va esculpiendo nuestra realidad momento a momento. La atención, fijaos, tiene como 3 superpoderes. Está el foco de francotirador, que es la atención selectiva, para clavar la vista en un solo objetivo. Luego está el malabarista, o sea, la atención dividida para manejar varias pelotas en el aire. Y por último, la corredora de maratón, la atención sostenida, que nos permite aguantar la concentración durante un buen rato. Y claro, todo esto necesita gasolina. Ese combustible se llama arousal. Es, para que nos entendamos, nuestro nivel de alerta. Si estás medio dormido, el arousal está por los suelos y es imposible concentrarse. Si estás con un ataque de pánico, está por las nubes y tampoco te puedes enfocar. La atención funciona de maravilla en ese punto justo, como un motor que va a las revoluciones perfectas. Y lo más fascinante de todo es que el cerebro tiene equipos especializados para cada cosa. La red posterior es como nuestro GPS interno, nos dice dónde hay que mirar. La red anterior es la detective, decide qué es lo importante y pasa del resto. Y la red de vigilancia es el guardia de seguridad, que se encarga de que estemos despiertos y alerta. Venga, vamos a meternos más a fondo con el superpoder del foco. Pensemos en una fiesta, con un montón de jaleo, música, gente hablando. ¿Cómo es posible que podamos ignorar todo ese ruido y centrarnos en lo que nos está contando una persona? Pues esa es la magia de la atención selectiva, nuestro filtro antirruido personal. Mirad, imaginemos que nuestra conciencia es la discoteca más VIP del mundo, pues la atención selectiva es el portero de la puerta, va revisando cada estímulo que llega y decide. Tú, la voz de mi amigo, para adentro. Tú, la música de fondo, te quedas fuera. Es el que controla quién entra en nuestra experiencia consciente. Claro, los psicólogos han debatido muchísimo sobre cómo funciona este portero. Broadbent al principio pensaba que era súper estricto, o estás en la lista o no entras, bloqueado y punto. Luego llegó Treisman y dijo que era más sutil, que no te echa, pero te baja el volumen. Sigues ahí, pero casi no se te oye. Y ya Deutsch propuso lo más curioso, que el portero deja entrar a todo el mundo a una sala de espera, y solo después decide con quién se queda. Así que aquí está el gran debate. ¿Cuándo actúa el filtro? La selección temprana dice que lo hace al principio, que bloquea todo lo que no encaja con unas características físicas básicas. En cambio, la selección tardía dice que no, que el cerebro lo procesa todo a nivel de significado y solo después descarta lo que no le interesa. La cuestión es si nuestro cerebro es más de ser eficiente y descartar rápido o si es más de ser exhaustivo y revisarlo todo primero. Vale, hasta ahora hemos hablado de cómo nos centramos en una sola cosa. Pero, ¿y el famoso multitasking? Y esa capacidad de mantenernos alerta durante un viaje largo por la autopista. Pues aquí es donde entran los otros 2 superpoderes, la atención dividida y la sostenida. La gran pregunta sobre el multitasking es, ¿tenemos una sola batería de atención para todo? ¿O tenemos varias baterías más pequeñas para distintos tipos de tareas? Pues parece que el modelo de recursos múltiples tiene más sentido. Porque claro, explica por qué es bastante fácil conducir, que es una tarea visual y motora, y a la vez escuchar música, que es auditiva. Pero es casi imposible conducir y escribir un WhatsApp, porque las 2 tareas compiten por los mismos recursos visuales y cognitivos. Y aquí está la clave para ser un experto en algo, la automatización. Cuando estás aprendiendo a conducir, necesitas el 100% de tu atención, pero con la práctica se vuelve automático. Cambiar de marcha ya no te consume batería mental, y eso libera tu atención para que puedas charlar o escuchar la radio. Es el cerebro simplemente haciéndose más eficiente. Y con esto llegamos a la maratoniana de la atención, la vigilancia. Es la habilidad que tiene que tener un controlador aéreo o un socorrista en la playa. Tienen que estar súper alerta durante horas, haciendo tareas que muchas veces son un rollo, esperando esa pequeña señal que lo puede cambiar todo. Y ojo a este gráfico porque lo deja clarísimo. Fijaos, en los primeros 30 minutos la gente detecta casi todas las señales, pero mirad la segunda barra. Después de esa media hora, el rendimiento se desploma.
Es que nuestro cerebro no está diseñado para mantener una vigilancia perfecta durante mucho tiempo sin más. Es agotador. Hemos visto cómo funciona todo esto cuando la maquinaria va bien. Pero, ¿qué pasa cuando la directora de orquesta se despista o los músicos no pueden leer bien la partitura? Vamos a ver qué ocurre con las alteraciones de la atención y la percepción. Los problemas de atención los podemos ver como si fueran el dial de volumen de una radio. Si está muy bajo, tienes hipoproxesia, te cuesta un montón concentrarte. Si está en cero, es aproxesia, que es una incapacidad casi total para fijar la atención. Y si el dial está a tope y no para de saltar de una emisora a otra sin control, eso es hiperproxesia. La atención es súper inestable y te distraes con una mosca. El ejemplo más conocido de alteración de la atención es, sin duda, el TDAH. Se caracteriza por esa triada: una dificultad enorme para mantener el foco y acabar las cosas, una inquietud motora que no para y esa tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias. Pero a veces el problema no es del portero de la discoteca, de la atención. A veces el problema es que, aunque el estímulo consigue entrar, el cerebro no tiene ni idea de qué hacer con él. Los ojos ven perfectamente, pero el cerebro no comprende lo que ve. Estos son los casos súper extraños de las agnosias. Imaginaos poder ver la cara de alguien a quien quieres con todo detalle, pero ser incapaz de reconocerle. Eso es la prosopagnosia. O ver una llave y poder describir su forma, su color, pero no tener ni la más remota idea de qué es una llave. Las agnosias nos demuestran de la forma más clara posible que ver no es lo mismo que percibir. Pues ya podemos decir oficialmente que hemos terminado con la asignatura de sensación, percepción y atención. Y bueno, espero que os haya servido de gran ayuda el resumen. No olvidéis comentarnos cualquier duda. Nos vemos en el siguiente semestre. Esto fue la carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.